Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30. Estamos en Facebook ahora mismo saliendo al aire. ¿En dónde estamos? Me dice Maxi Pérez, hoy en mesa de controles. Digamos que el compañero de trabajo de los jueves y viernes. ¿Te gusta la palabra compañero, Maxi? Sí, te pasa igual que a mí, sí, te resulta muy comunista, ¿no? El compañero. Saluda a los compañeros, como en los canales de televisión, ¿viste? Bueno, gracias, compañero. Pa, la televisión uruguaya está bravo, ¿no? Es como estar viendo comité de base más sofisticados. Son los comités de base, me refiero a los canales grandes, ¿no? Los medios grandes son más sofisticadamente militantes. Gracias, compañero. Claro, si ya ves, yo que sé, TV Ciudad, que la bancamos todos nosotros con la guita nuestra, eso ya es el comité de base clásico. Ese comité de base clásico. Bueno, por ahí irán construyendo, digamos, los contextos del diálogo social, del que tanto hablan, ¿no? Porque dale con el diálogo social, ahora van a instalarlo del diálogo social. Para todo diálogo social. Les gustó, se ve que captaron lo del diálogo social con el tema de la reforma de la seguridad social, cuando fue todo el PCNT, fueron ONGs, fue la universidad, todo el mundo fue a hablar, a dialogar, precisamente, a contribuir si podían, a discrepar, a plantear diferencias, y después salieron con el verso de que ellos no fueron consultados, que no hubo diálogo social cuando la reforma de la seguridad social, precisamente, valga la redundancia, que llevó adelante el doctor Rodolfo Saldain con un equipo de especialistas durante un año y un mes, todo un año y un mes, donde fueron consultando a todas las organizaciones sociales, culturales, políticas, participó todo el mundo, todos los partidos políticos, las universidades privadas, la UDELAR, el PIT-CNT que fue varias veces, distintas ONGs, distintas instituciones del Estado, las empresas, si la Cámara Empresarial, bueno, todo el mundo. Hubo bruto diálogo social, tremendo diálogo social, que se da a través de esas comisiones de expertos o expertos que están elaborando lo que se llama un anteproyecto de ley para luego ir a un proyecto de ley y luego ahí sí ya se va al diálogo parlamentario. Se parlamenta en el poder legislativo, que es el que tiene precisamente esas atribuciones, esos poderes que le confiere la Constitución de la República. Señores y señoras del Frente Amplio, diálogo social, por favor, vamos a ir a un diálogo social otra vez, después del gran diálogo social que ustedes provocaron, que fue el plebiscito, no hay diálogo social más grande que ese, que ustedes provocaron de modo atentatorio, si querés en un grado menor, inconstitucionalmente, pero lo provocaron, promocionaron ese diálogo social por la vía formal constitucional, que es un plebiscito, y ya el pueblo uruguayo como cuerpo electoral, como el soberano, ya se pronunció en un 62,6% en contra de ese plebiscito, contra la seguridad pública, contra, perdón, la seguridad jurídica de la propiedad privada, ya se manifestó en contra de eliminar la universalidad del derecho de propiedad, de eliminar el régimen de protección a las inversiones, de eliminar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad generados o adquiridos, pero ustedes siguen con lo mismo y van también por el tema del diálogo social respecto a la actividad privada de la industrialización del agua y siguen en otros ámbitos también con el tema del diálogo social y meter un montón de ministerios. Y son todo el tiempo ese desastre, ¿no? Ese deterioro. Vamos a ver un mamarracho más de este tipo que nos sabe hablar, que en definitiva es... Mira, te voy a esbozar rápidamente mi teoría. Lo había planteado la otra vez y les había formulado que iba a darles mi teoría de por qué este tipo que no sabe hablar es candidato a presidente de parte del Frente Amplio. Yo considero que es una de las personas manipulables, fácilmente manipulable, un tipo sin escrúpulos, que él está ahí para tener fama social y mucho dinero, les importa el dinero, está bien presupuestado y es un cretino útil, es un incapaz útil que oficia
digamos, de títere, de figurante, de persona que la presentan como candidato a presidente, pero él no tiene una idea propia, primero porque no puede articular ideas, dado que siquiera puede articular palabras y elaborar frases que retóricamente tengan un sentido. No puede elaborar siquiera frases que nos indiquen al menos una idea general acerca de algo. Por eso es que no sabe hablar, porque no puede articular pensamiento. Pero más allá de eso, tampoco tiene un pensamiento propio en materia gubernamental, porque nos va a gobernar un plan de gobierno que está en las bases programáticas. El Frente Amplio es una fuerza piramidal, estructurada sobre basamento ideológico, sobre un basamento, un campo basal doctrinario ideológico, hoy por hoy fuertemente enquistada en el Foro de San Pablo y en su doctrina del socialismo del siglo XXI, que replican con estas bases programáticas, porque ya construyeron el Estado progresista marxista para ir ahora al Estado socialista marxista. Están en otra fase histórica. Eso es lo que tendría que entender el pueblo uruguayo, pero claro, como a través de los grandes medios de comunicación, desde esta concentración de medios, no se instalan estos debates, estos temas, no se abren estos libritos y se leen a fojas abiertas a través de profesionales, a través de politólogos, de sociólogos, de juristas de importancia, de catedráticos, de docentes universitarios, de ex jueces, fiscales, de ex miembros importantes del sistema político uruguayo, que abran ese libro y puedan narrarle a la opinión pública de qué se trata el plan de gobierno del Frente Amplio y cotejarlo con un compromiso país. ¿Qué modelo es uno y qué modelo es el otro? Sin ir más lejos, por ejemplo, Álvaro Delgado manifestó en estos días que si él es presidente, no va a reconocer al gobierno de Venezuela, no lo va a reconocer y va a seguir formulando nuevas instancias internacionales para que se den elecciones en Venezuela. Es una gran diferencia respecto a lo que dice este mamarracho. Mira que te voy a mostrar. Vamos a ir repasando esta antología de los mamarrachos que representa Yamandu Orsi, te quiero decir, representa la antología del mamarracho, que es todo el Frente Amplio, ¿sí? Como una organización política comunista de base doctrinaria marxista-leninista que pretende ahora instalar una segunda gran fase histórica por quinquenios para ir a un socialismo comunista. Entonces te voy a mostrar, a ver si está por acá, si lo bajé, lo que dice Orsi respecto al gobierno de Venezuela. Mirá qué diferencia respecto a Delgado. Yo no sé si le agrega mucho que yo le ponga un calificativo, una etiqueta y salga a decir, e incluso a reconocer a uno o a otro. Así como yo me cuesta mucho reconocer que las elecciones hayan sido transparentes y que haya ganado el gobierno, pero también me cuesta pensar que el otro también ganó. Bueno, entonces acá habría que aclararle al que no sabe pensar que si te cuesta tanto creer que el que ganó, ganó y el que no ganó, ganó, si te cuesta tanto creer en esa transparencia y en esa, digamos, seguridad jurídica del acto electoral, lo que tendrías que plantear como resolución final, como conclusión, es que es necesario que se vaya a elecciones de nuevo. Y además sería bueno que atendieras a la documentación presentada oficialmente ante la OEA y la Organización de las Naciones Unidas de parte de la Comisión Carter, del Centro Carter, que es una organización internacional de muchísimo prestigio, que lo que hace es desarrollar una auditoría respecto a los actos electorales en más de 144 países, me parece, Orsi. Porque, de acuerdo a esto que vos decís, queda muy claro en los hechos que estás avalando que alguien que continúa en el poder como Maduro, continúa desde una elección no transparente, oscura, que presenta muchas dudas, pero lo estás avalando como presidente, porque el otro, del cual vos también dudás, no es presidente. Uno no es presidente, lo sacaron, y el otro quedó como presidente reelecto. Es muy simple el tema.
tenés que manifestarte de modo claro, determinante. Mirá, me resulta esto muy raro, podrías haber dicho, esto no es transparente, no brinda las garantías del caso, estuvimos estudiando todo este tema y por esto y por esto y por esto no tiene garantías este acto electoral y sería bueno, yo manifiesto y lo haré si soy presidente, manifestaría ante los organismos internacionales que es necesario que se vuelva a dar un acto electoral y con total transparencia exigiendo que estén las distintas representaciones políticas de varios países y los medios de prensa, como no dejaron que pasara, por sí. No dejaron que estuvieran los medios de prensa, no dejaron que fueran los veedores internacionales para controlar esas elecciones, la transparencia de las mismas, no permitieron que los partidos políticos de nuestros países estuvieran presentes, excepto el Frente Amplio, excepto el Frente Amplio. Le digo a todos aquellos que pretendan votar el Frente Amplio, excepto el Frente Amplio, que viene de una larga data en una profunda amistad con el régimen bolivariano revolucionario, porque están en el mismo camino y pretenden hacer de Uruguay el mismo modelo revolucionario, que vos más o menos pretendés mentir, desorientar. Cuando yo sea presidente, no, las AFAP no se van a tocar, pero vamos a ir a un diálogo social para revisar todo el régimen de las AFAP y ver todo lo que hay que cambiar. No hay que ir a ningún diálogo social, Orsi, porque ya se dio el plebiscito y ya se manifestó el pueblo uruguayo en un 62,6% diciéndole que no a esa reforma comunista del PCNT, que además quería estropear la Constitución de la República, el derecho de propiedad y la seguridad jurídica del derecho de propiedad y del régimen legal de la protección a las inversiones. Estás representando una fuerza que nos robó por todos lados, nos robó dinero, nos robó empresas, nos robó futuro, nos robó institucionalidad, nos robó Estado de Derecho, nos robó República. Estás representando eso. Y solo se te ocurre decir que no podés decir si ganó uno o el otro y que a vos te parece que no movés la aguja con hacer eso. Y te estás candidateando como presidente de la República Oriental del Uruguay. ¿Se dan cuenta de que es una persona que no tiene el IQ suficiente, es decir, el coeficiente intelectual suficiente para hacer este discernimiento que acabo de hacer, que es muy básico? Es lógica básica, lógica de tercer año de liceo. A, B. Bueno, si A y B están bajo un tercer factor, C, acto electoral, que es de dudoso calibre electoral, que es de dudosa legalidad, ni A ni B resultarían ser un resultado electoral. Lógica. Es lógica pura, nada más. No, no da para complicarse mucho. No da para decir, yo no sé ni de uno ni del otro y no puedo decir que uno salió y que el otro no. Bueno, pero estás avalando que uno es presidente, un dictador. Están secuestrando gente ahora en Venezuela. Siguen secuestrando gente. Siguen los desaparecidos. Pero desaparecidos de verdad, no como los que ustedes inventan, que ahora encuentran 5 restos más y ahora parece que empezó la fábrica de los desaparecidos. Empezamos a crear desaparecidos por todos lados, ya en estos pocos días antes del 24, sopesando, evaluando que puedan ser gobierno, abonando la teoría jurídica de que luego sobrevenga la sanción de la ley del negacionismo al terrorismo de Estado. ¿Se dan cuenta cómo es la jugada? ¿Entienden cómo va armando todo el Frente Amplio? ¿Lo van captando? ¿Ahora me entendés, Maxi? Sí, yo ya sé que vos me entendés, pero lo digo como para hacerlo más gráfico. Seguro, para darle un poquito de coloquio a esto, que si no, como, no, como el libro Coloquios, no. Eso fue una propaganda Mujica tremenda, ¿viste? Tremenda. Mujica, el que en la torre, en el piso 4 de Torre Ejecutiva puso una secretaría privada que inventó con una secretaria de nombre y apellido italiano, parecía la secretaría de la Cosa Nostra, ¿viste? La señora María Amina Capilli, secretaria privada de Mujica, para tramitar pasaportes falsos, para acelerar el trámite de pasaporte y de documentación civil de más de 10.000, según logró contabilizar la fiscal Fossati, a la que después la sacaron del forro. Porque claro, cuando se metió ya a investigar hacia el riñón del Frente Amplio, porque ya iba directo a Gustavo Leal, que iba a quedar en calidad de indagado, ¿se acuerdan? Y ahí el abogado de Gustavo Leal, el pope creador del nuevo Código del Procedimiento Penal que nos estropeó todo el debido proceso
y estropeó la independencia del Poder Judicial, quien creó el nuevo Código del Procedimiento Penal y quien fue el mentor de la Fiscalía General de la Nación, junto al doctor Jorge Díaz, al doctor Gonzalo Fernández, me refiero a Diego Camaño. Bueno, ese señor se cerró en esa oficina y a puertas cerradas, con el fiscal Gómez, el fiscal interino que le presentó Jorge Díaz al presidente actual, resolvieron sacar a Fossati. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, con un acto bizarro, un acto administrativo nulo, con desviación de poder de parte de Juan Gómez, sacándola de la especialidad de la causa a la fiscal Fossati, porque ya se metía hacia adentro de la organización política del Frente Amplio respecto a esa organización para delinquir, como las que hacía Cristina Fernández de Kirchner. Acá tengo un video para mostrarles, también personaje que apoya el Frente Amplio, como apoya la dictadura de Maduro, apoya el régimen totalitario de Venezuela, apoya a los movimientos terroristas del supuesto Estado palestino, que atentan contra un Estado soberano como es Uruguay, Argentina, cualquier país como lo es Israel. Bueno, esta fuerza siniestra, siniestra precisamente del lado de la izquierda, pero además siniestra del terror, como lo es el Frente Amplio, también apoya a esta señora que fue condenada. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sexto, condenar a José Francisco López a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso. ¿Se dan cuenta? Condenados con pena perpetua de inhabilitación para cargos públicos, pena especial perpetua de inhabilitación para cargos públicos, con pena de prisión de 6 años, inclusive bajándole el rango delictivo que había imputado el fiscal Luciani, que quedó muy caliente con este tema, porque Luciani planteaba que ella era, como efectivamente lo fue, la mentora, la jefa líder de una organización para delinquir. Y cuando vos integrás una organización para delinquir, tenés una agravante delictiva, porque vos integraste una organización para delinquir. Y máxime cuando lo haces en calidad de funcionario público, nada más y nada menos que como presidente de la República, integraste una organización para delinquir contra quiénes o contra qué. Contra el Estado que estás gobernando, contra el propio Estado, contra Argentina. En verdad merece cadena perpetua. Luciani le imputaba la figura penal de jefa de una organización para delinquir con actos administrativos fraudulentos en perjuicio del Estado argentino. Eso defiende el Frente Amplio, porque acá hicieron lo mismo. José Mujica, en verdad, integró una organización para delinquir, presuntamente, porque no lo sabemos, porque acá no tenemos justicia adecuada para eso, no tenemos la calidad judicial para que esto se lleve a cabo, pero presuntamente fue el jefe de una organización para delinquir, instalando esa mesa ejecutiva privada en la torre ejecutiva piso 4 con Mina Capilli para facilitar, para habilitar todo tipo de trámite ante qué? Ante la Oficina de Servicio Civil que integra el Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para acelerar todos los trámites vinculados a la acreditación de documentos civiles, una cédula de identidad, una partida de nacimiento, o un certificado de nacimiento, partidas de matrimonio, de defunción y pasaportes. Y pasaportes. Primero tenés que acreditar nacionalidad, residencia, radicados en el país, etcétera. Documentación vinculada también a la DGI. Muchos figuraban como empresarios con los aportes al día, radicados en el país durante tantos años, que habían sacado la ciudadanía legal. Todo mentira. Era un universo de documentación civil organizada desde ese piso 4 de Torre Ejecutiva por esa secretaría privada que era el vehículo, era, digamos, el pivot o el dínamo que hacía
la aceleración permitía que se aceleraran todos los trámites para falsificar toda esa documentación. Por lo tanto, ahí hay un mega delito de una organización para delinquir con uno o más jefes de esa organización que delinquieron contra el Estado uruguayo. Por lo tanto, ahí hay administración fraudulenta con abuso de poder, es decir, abuso de funciones, tráfico de influencia, con falsificación ideológica de documento público, porque el mentor, el jefe, el que organiza eso, es el autor intelectual de esa falsificación documentaria. Es un delito grave porque la falsificación ideológica del documento público es un delito de defraudación a la fe pública, es un delito contra el Estado. Y toda esa organización para delinquir precisamente cometió delitos contra el Estado. Son actos administrativos fraudulentos, es decir, simularon ser actos administrativos, pero en verdad fue una organización para delinquir contra el Estado uruguayo. Y ahí quien estaba a la cabeza como presidente de la República, José Mujica. Ese Frente Amplio representás, Sorsi, y vos sos precisamente el pichón de Mujica, el que Mujica eligió para que lideres la 609 y todo el movimiento Tupamaro, llamado MPP como movimiento político, para liderar hoy por hoy la candidatura a la presidencia desde el Frente Amplio, en compañía con un cuadro integrante del Partido Comunista del Uruguay, como lo es Carolina Cose. En ese, en esa encrucijada estamos los uruguayos el 24, en ese cruce de caminos hacia un destino o hacia otro, o hacia la izquierda o nos vamos hacia el mundo libre, hacia la derecha, como le dicen los izquierdistas, porque esa taxonomía la inventaron ellos. En verdad es hacia el mundo libre, el mundo de nuestros derechos personales, de nuestras seguridades jurídicas, de nuestra apertura a los mercados, el mundo de las inversiones, los emprendedores, y más fuentes de trabajo, más empresas, más innovadores, más empresarios, más creación de capital. Eso es más trabajo. El Frente Amplio es todo lo contrario, es más Estado, 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 concentrador de riquezas, quitándonos libertades, libertad de expresión, libertad de pensamiento, desmejorando notoriamente todo el sistema educativo, quitando libertad de emprendimiento, violando, rompiendo la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Todo eso representan los políticamente por encima de lo jurídicamente, lo político por encima de lo jurídico. Lo político está por encima de lo jurídico, como te decía Mujica. En la cara nos decía eso, en la cara. Así todo el tiempo han robado, han desfinanciado al país y lo han estropeado institucionalmente. Nuestra estructura estatal como Estado republicano democrático de derecho, de acuerdo a la Constitución, está muy estropeado durante ese proceso de 15 años de Frente Amplio, convirtiendo al Estado uruguayo en un Estado ideológico marxista, ya en una fase de un Estado social marxista o progresista marxista, para ingresar ahora a la fase ya del Estado socialista marxista, y están desesperados por tomar el Poder Ejecutivo y empezar con esa tarea histórica revolucionaria que les inspira la historia de la Internacional Comunista, del marxismo-leninismo y hoy por hoy del documento Socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo, los que se organizaron para delinquir contra el Estado. En la década del 60 y los 70 de modo armado, y se aplicó el artículo 31, esas medidas prontas de seguridad para limitar algunos derechos de libertades a quienes estaban organizados de modo armado, en ese caso, para atentar contra la patria. Y en este caso se organizaron administrativamente para atentar contra la patria. Me refiero a esa Secretaría Privada de Mujica. Se organizaron administrativamente para atentar contra la patria. Remate trucho de Pluna, fugando muchísimo dinero. Se organizaron administrativamente para atentar contra la patria en el Plan Fondes, fugando mucho dinero. Con esa expresión muy infeliz, pero muy eficaz para ellos, de una velita al socialismo, dando dinero, en verdad fugando dinero hacia testaferros de empresas compañeras, en verdad testaferros como Envidrio, Alazú, Funza, etcétera,
fugando dinero con el plan Juntos. Atentaron contra el país en actos legislativos, como el Código del Procedimiento Penal, como la Fiscalía General de la Nación, como la Institución Nacional de los Derechos Humanos. Atentaron legislativamente contra el Estado uruguayo porque atentaron contra el orden jurídico que la Constitución de la República impera, manda, que la Constitución de la República instruye, confiere. Atentaron contra el Estado uruguayo por todos lados. Lo político por encima de lo jurídico, ¿viste? Pero no solo lo político, el delito por encima de lo jurídico, el delito de atentado contra la patria por encima de lo jurídico, con total impunidad. Esos son ustedes. Eso es el Frente Amplio. Los que tienen una mujer que hace un acting obsceno de llanto y congoja por niños y fetos con malformación por la contaminación del agua cuando aquel periodo de la sequía, y los uruguayos bajo la zozobra, los productores, todos nosotros como consumidores de alimentos, bajo la gran complicación que había para la producción de alimentos y el encarecimiento de los mismos, dado un prolongadísimo periodo de sequía, y no nos encontrábamos con los recursos necesarios porque no teníamos, como país civilizado, con tanta cantidad de agua, con tantos ríos, arroyos, embalses, cañadas, lagos, lagunas, con un acuífero debajo de nosotros, no teníamos una planta complementaria de agua y una planta potabilizadora, porque el Frente Amplio nunca lo hizo, solo se dedicó a robar. Siquiera hizo eso y ahí se generó la sequía y se generó ese problema con el agua que salía a veces marrón, y aprovechó hacer ese acting obsceno, esta mujer candidato a vicepresidente, llorando por un tema que nunca existió. No se registró ninguna malformación, no hubo una contaminación de agua según los elementos o los componentes químicos que ella decía. Todo fue una vulgar mentira. Lo que no fue mentira es que desfinanció a Antel en $1.000 millones. Lo que no fue mentira es que fuera de la competencia de Antel construyó la Antel Arena, y a raíz de la construcción de la Antel Arena, Tabaré Vázquez permitió una fuga de capital de dinero para esa obsesión de construir ese Antel Arena, quién sabe bajo qué negociados, evitando que se hiciera la planta potabilizadora y una fuente complementaria de agua, que estaba el proyecto planteado, y lo suspenden para darle el dinero hacia el Antel Arena. Ese es el Frente Amplio. Ese es el Frente Amplio que representa Yamandu Orsi, el que no sabe hablar, y el que te dice que no sabe qué decir sobre lo de Venezuela. Cuando hay tanto para decir Yamandu Orsi, ahí sí hay terrorismo de Estado. Eso sí es terrorismo de Estado porque está bajo la fecha de aplicación, está suscrito Venezuela como país al Estatuto de Roma, se aplica el delito de terrorismo de Estado, se aplica porque está en fecha de aplicarse el delito y a su vez porque se está cometiendo ese delito. Hay una práctica sistemática muy organizada de violencia, de crimen perpetrado contra la población civil como un modo de gobernar, provocando el terror sistemáticamente, la violencia, la tortura, las desapariciones, la privación de libertad indebida, sin garantías judiciales, presos políticos, censura, no hay libertad de prensa, no hay alimentos, y hay muchos muertos y torturados en una práctica sistemática de la violencia, no solo para matar, sino para provocar el terror, desde el Estado, desde el monopolio de la fuerza del Estado, desde el ejercicio gubernamental del Estado, terrorismo de Estado. Eso sí es terrorismo de Estado. Uruguay nunca tuvo terrorismo de Estado. Y ustedes quieren ser gobierno para prontamente instalar la figura penal del negacionismo al terrorismo de Estado que ustedes dicen que Uruguay perpetró. Es increíble, ¿no? El 24 de noviembre nos jugamos toda la vida histórica del Uruguay libre,
del Uruguay de libertades, del Uruguay de derechos individuales, personales, inviolables, constitucionalmente consagrados. Vamos a una pausa y continuamos.